Buenas noches, hermanos. Es un privilegio siempre reunirnos otra vez y poder estar compartiendo más de las cosas de Dios. Queremos seguir animándonos, queremos seguir meditando un momento en la palabra de Dios. También hacemos extensivos nuestros saludos a los hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera aquí en Esperanza. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este tiempo de meditación en la palabra de Dios. También saludamos a los amigos que están en las diferentes partes de Trujillo, de Perú y del mundo. Y queremos también reconocer que es Dios el que nos está ayudando a salir adelante. Y queremos siempre confiar en el Señor. Juntos con la familia estamos aquí compartiendo y son buenos tiempos también de estar juntos, unidos y de poder confiar en lo que Dios está haciendo. Así que queremos animarnos juntos a poder poner toda nuestra atención en las cosas de Dios. Las circunstancias que están sucediendo nos debe llevar a siempre mirar todo desde la perspectiva del Señor. Así que queremos animarnos juntos a poder seguir adelante en las cosas de Dios y descansar en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Así que ánimo amigos, Dios les bendiga mucho y queremos tomar un momento para orar y pedirle a Dios que Él pueda estar guiándonos, que pueda mostrarnos su gracia y su misericordia y que todos aprendamos a confiar en Él. Vamos a orar, cerramos los ojos un momento ahí donde estamos en nuestros lugares y nos dirigimos al Señor. Amado Dios, Padre bueno, bendito sea tu nombre. Qué privilegio, Señor, es reunirnos un momento ante tu presencia, Señor, y pedirte tu ayuda, tu bendición, que tú puedas seguir hablándonos a nuestra mente, a nuestro corazón, que podamos entender en nuestra vida que tú eres Dios y que tienes control absoluto de toda nuestra vida, Señor, y de las circunstancias que estamos viviendo. Reconocemos que nuestra vida en ti, Señor, está más que segura, y sin ti nada somos en esta vida, Señor. Por eso te damos el honor y la gloria y esperamos siempre que sea tu gracia la que nos pueda conducir en todo momento y que aprendamos juntos a salir adelante. Te amamos, Dios, bendecimos tu nombre, guíanos en este tiempo. Toma control absoluto de nuestra vida, de estas circunstancias en las cuales vivimos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, qué privilegio es poder meditar un momento la palabra de Dios, así que vamos a buscar en nuestras Biblias y vamos a leer un momento lo que el Señor tiene para nosotros. Ya buscamos en Mateo capítulo 14. Vamos a leer una de las enseñanzas de Jesucristo. Estamos en este tiempo de la Semana Santa, queremos meditar un momento en ello y queremos ver cómo Dios también nos puede hablar a nosotros. Así que buscamos en Mateo 14. Vamos a leer verso del 22 al 33. Ok, dice la palabra de Dios. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Qué interesante esta meditación en la palabra porque es importante para estos tiempos.
¿Sabe lo que está sucediendo en las circunstancias difíciles que estamos pasando? Apareció este coronavirus, apareció esta enfermedad, y esta enfermedad sí que está dando miedo. Ya está llegando, dice los científicos, los estudiosos, los epidemiólogos, dice, el coronavirus ahora está en la conciencia de las personas. Qué interesante, ¿no? Lo escuchaba en la tarde cuando daban el reportaje. Dice, el coronavirus está en la conciencia de las personas. Y las personas saben quién es el coronavirus, decían ellos, ¿no? Bueno, ellos desde la parte intelectual, desde la parte médica, de investigación, ellos hablaban así, ¿no? Y qué interesante, porque el mundo entero está enfrentando a este coronavirus. Y el creyente tiene también que dar una respuesta a este coronavirus. Y pareciera que estamos en una tempestad, ¿no? A nivel mundial. ¿Ya? Las dificultades y los problemas van creciendo. No solamente es el coronavirus, también hay otra enfermedad, otra dificultad, perdón, que dice la falta de alimentos. La gente no va a trabajar y tiene falta de alimentos. ¿Y de dónde viene el alimento para ellos? Son dificultades que van apareciendo en el camino. Y tenemos que dar respuesta a esto. Tenemos que entenderlo desde la perspectiva de conocer a Dios. Porque la persona, el creyente, tiene que saber quién es Dios. Y tiene que entenderlo para enfrentar las dificultades de la vida. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué significa Dios para ti? Si me estuviera dirigiendo a los creyentes, dirían, bueno, Jesucristo es Dios, Dios nuestro Padre Celestial, y Él nos provee y nos sana y nos cuida, y está bien, y eso es Dios. Ahora tenemos que entenderlo a Dios desde la parte práctica, desde la parte en la cual nosotros tenemos que enfrentar esta enfermedad, enfrentar esta crisis, enfrentar con los recursos que tenemos para salir adelante. Hay que enfrentarla y hay que vencerla. Y tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Por eso queremos animarnos y así como los discípulos enfrentaron en su momento esta bravura del mar y el viento que les era contrario y las olas se levantaban y todo, y tuvieron que enfrentarlo y tuvieron que saber quién era Jesús realmente. Y vieron que Jesús era Dios. Y a las finales ellos terminaron, dice, adorando. Y dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Ese hijo de Dios es el único que nos puede ayudar ahora también a enfrentar esta enfermedad crítica, difícil, que solo Dios puede ponerle un alto a esta enfermedad. ¿Ya? Justo en el reportaje que veía hoy día decían, para una vacuna tendremos que esperar un año, más de un año, decía. Qué interesante, porque el estudioso decía, ¿qué va a pasar con la sociedad en un año? Dentro de un año que aparezca la vacuna para esta enfermedad, ¿qué va a pasar con la sociedad? Y es el miedo el que está entrando a la conciencia de las personas. Este coronavirus arrastra toda una inestabilidad personal, familiar, espiritual, de todo índole, de todo índole. Así que tenemos que prepararnos, hermanos. Para el cristiano, esta es una prueba. Para el cristiano, nuestra fe está siendo probada. Y miren qué gran prueba que tenemos que enfrentar. Queremos animarnos en el nombre del Señor Jesús, porque estas fueron las palabras de Jesús cuando se dirigió a los discípulos. Le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Sabe? Los discípulos veían a Jesús con poder sobrenatural, sanando, restaurando, limpiando todo. Se acercaban los leprosos a Jesús y Jesús los sanaba. Mientras todos se corrían de los leprosos, Jesús atendía al leproso y lo sanaba.
¿Por qué no se infectaba Jesús? La lepra contagiaba. Tenemos que entender qué significa el poder de Dios. Si entendiéramos qué significa el poder de Dios, estaríamos preparados. ¿Cómo enfrentar y cómo pasar una prueba? Para pasar una prueba tenemos que tener conocimiento de lo que nos van a estar evaluando. Tenemos que conocer quién es Dios. Y tenemos que estar preparados. El pueblo judío tenía una formación desde su casa. Los padres le enseñaban quién era Dios, quién era Dios. Pero ¿saben qué? Cuando se encontraron en la tormenta, todo ese conocimiento de Dios que habían adquirido como enseñanza, como aprendizaje, se nubló totalmente. Se nubló totalmente y llegaron a tener miedo. Llegaron a tener miedo. Veían a Jesús haciendo tantos milagros, pero cuando lo ven a Jesús venir sobre las aguas, tuvieron miedo. Y su mente, ¿qué pensó en su mente? Su mente dijo, es un fantasma. ¿Cómo podría ser un fantasma? Lo habían visto con todo el poder de sanar y de liberar. Y ahora piensan que es un fantasma. Jesús está dándoles una enseñanza a los discípulos en esta tempestad. Y está mostrando su poder en medio de la tempestad. ¿Qué significa para nosotros esta tempestad de muerte que viene sobre todo el mundo? ¿Qué significa para nosotros este coronavirus que se meta en nuestras conciencias? Amigo, este coronavirus nos está debilitando desde adentro, espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente nos está golpeando duro. Tenemos que aprender a enfrentar y pasar esta prueba. Tenemos que hacerlo con la ayuda del Señor y tenemos que entender qué es lo que el Señor quiere, qué demanda el Señor. ¿Acaso no nos vamos a topar en algún momento con esta enfermedad? Sí. ¿No nos vamos a topar con esta prueba? Sí. En el camino de nuestra vida vamos a tener que enfrentar estas cosas difíciles. Pero tenemos a Dios en nuestra parte. Él está a nuestro favor. No deberíamos llenarnos de miedo. No deberíamos llenarnos de ese amedrentamiento. Claro, a todos nos asusta la muerte. A todos nos asusta la muerte, que nos pueda llegar la muerte, tal vez en nuestra juventud. Es nuestra debilidad humanamente hablando. Pero saben, el mismo poder que permitió que Pedro camine sobre las aguas es el mismo poder que está ahora de nuestro lado. El Señor Jesús sigue teniendo el mismo poder. Cuando Pedro le dijo al Señor Jesús, manda que yo vaya sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. ¿Y qué pasó con Pedro? Pedro caminó sobre las aguas. Qué interesante. Pedro caminó sobre las aguas. ¿Qué es lo que Jesús le mostró a Pedro? La grandeza de su poder. La grandeza de su poder. Igual ahora el Señor Jesús nos está mostrando la grandeza de su poder. ¿Quién mandó que las olas se calmen? ¿El Señor Jesús? Por eso tenemos que entender las pruebas de nuestra fe para salir adelante. También nos vamos a encontrar con nuestras debilidades, con nuestros temores. Es allí donde el Señor Jesús quiere fortalecernos. Es allí donde el Señor Jesús nos va a salvar y nos quiere salvar a todos. Qué interesante porque ahí en el relato dice que Pedro comenzó a ver las olas, dice, el fuerte viento. ¿Y comenzó a qué? A hundirse, dice el texto. ¿Por qué Pedro comenzó a hundirse? ¿Por qué Pedro comenzó a caminar sobre el agua? ¿Por qué? Hay dos preguntas que son necesarias que nosotros también pensemos un momento, meditemos y encontremos respuesta. ¿Ya? ¿Por qué se hundió? Porque dejó de ver a Jesús. Cuando Pedro vio a Jesús,
Cuando lo miró fijamente a Jesús, Jesús mandó a Pedro a caminar y Pedro obedeció y caminó. Y eso es lo interesante. ¿Qué tal si Pedro no hubiese obedecido al Señor Jesús? ¿Hubiese caminado sobre el agua? No. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Puso en práctica la fe. Lo que había aprendido del Señor Jesús, creyó en el Señor Jesús y caminó. Porque su enfoque estaba en el Señor Jesús, por eso caminó. Ahora, ¿por qué se hundió? Porque miró a quién, al fuerte viento y a las olas que se habían levantado y tuvo miedo, dice el texto. Tuvo miedo. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿Nuestra mirada está en el Señor o nuestra mirada está en esta enfermedad que nos está golpeando? ¿Qué dices? Si tu mirada está en el Señor, ¿te hundirás en esta enfermedad? ¿Qué dices? Si tu mirada está en esta enfermedad, ¿te hundirás en el miedo? Eso tenemos que evaluar. Eso tenemos que evaluar, ¿para qué? Para pasar la prueba. Para pasar la prueba. Si esta enfermedad viene como una prueba a toda la humanidad, tenemos que entenderlo desde la perspectiva de conocer a Dios. Porque todo el que conoce a Dios como una enseñanza aprendida, de lo que te han dicho, de lo que te han enseñado y has acumulado el conocimiento, ahora tienes que llevarlo a la práctica. Es el momento de llevarlo a la práctica. La evaluación y la prueba del Señor es si realmente estás confiando ahora en que no vas a caer hundiéndote en esta enfermedad, hundiéndote de miedo. Queremos animarnos, queremos salir adelante todos juntos, queremos entenderlo desde la perspectiva de Dios, pero queremos hacerlo a la manera del Señor. Ahora, como una enseñanza ilustrativa, la humanidad se encuentra en el lugar de Pedro. Todos nos encontramos en el lugar de Pedro, creyentes y no creyentes, en el lugar de Pedro. ¿Por qué? Porque el relato solamente está personalizado. Pedro y Jesús. Nosotros y Jesús, nada más. Si lo queremos ver desde esta perspectiva, hay que verlo así. Porque la enfermedad tiene que ver con toda persona. Esta enfermedad tiene que ver con toda persona. Y la prueba viene para cada persona. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que meditar un poco en nuestro conocimiento de Dios. Y tenemos que aprender a tener la estabilidad necesaria donde podamos afirmarnos, donde podamos sostenernos, de donde podamos agarrarnos. Pero para llevarlo a la práctica en este momento de la enfermedad. No hay que dejarnos vencer. Tenemos que entender una debilidad humana, que sí, el miedo y el temor es una debilidad humana, pero que no nos llene de dudas con respecto a quién es Dios y con respecto a lo que Dios puede hacer en nuestra vida, que no nos llene de dudas. Sí, todos tenemos miedo que nos dé la enfermedad, pero que no nos llene de dudas, porque cuando nos llenamos de dudas, nos hundimos en esta enfermedad y terminamos por destruirnos. ¿Qué es lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro? ¿Por qué dudaste? No le dijo, ¿por qué tuviste miedo? No le dice eso. ¿Por qué dudaste? Para que Pedro pueda caminar sobre el agua, porque era un evento imposible. Para que Pedro pueda caminar sobre el agua, era imposible. Pero dio el paso y caminó. Bueno, no se dice cuánto caminó. Si un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos, no sabemos. Dice caminó. Eso es lo que nosotros tenemos que entender.
Puede haber momentos de debilidad, pero cuidado con llenarnos de duda. Cuando Pedro caminó y él se dio cuenta que estaba caminando, se llenó de duda. Eso debilitó su fe. Y entonces Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? Pedro ya se estaba hundiendo. Y lo interesante aquí es que clamó salvación. Pedro clamó, sálvame, Señor Jesús. Suplicó. Y el Señor Jesús lo salvó. Y el Señor Jesús lo salvó. El Señor está de nuestra parte y está presente con nosotros siempre. Su ayuda para extendernos la mano y sacarnos de toda esa dificultad está lista. Él es el Salvador, pero hay que clamarle ayuda. No dudes, mi hermano, no dudes. Si tú dudas, aún en tu casa, sin que te llegue la enfermedad, te debilitas. Uy, te desesperas. Uy, te deprimes. Uy, te estresas. Y entonces no estás enfermo, pero estás mal y mal y mal. Queremos animarnos en el Señor. El Señor le dice, tengan ánimo. Tengan ánimo. Yo soy, dice el Señor, no temas. Queremos meditar en algunos versículos bíblicos que nos ayuden a poder fortalecernos. ¿Por qué? Porque vienen los momentos difíciles, mis hermanos. Las dificultades de la vida se presentan de un momento a otro. Solo Dios nos puede animar. Por ejemplo, a ver, en nuestros planes y en todo lo que nosotros ya teníamos en mente, no estaba esta cuarentena. No estaba esta cuarentena. Bueno, llegó el primer caso, ¿no? Y entonces todo comenzó así. Y bueno, en otros países se ha dado, pero no creo que a nosotros nos pueda dar. Y entonces ya un infectado y por ahí, ¿no? Entonces ya el presidente dijo, mira, hay que ya no salir a la calle. Bueno, ya no reuniones, ya. Hermano, ya son más días. Y la cantidad de infectados ha crecido. Ya nos asusta ya. La cantidad de muertos sigue creciendo y siguen muriendo más y más y otros países más y más y más y más. ¿Te asusta? ¿Qué dices? ¿Tienes miedo? Tenemos que prepararnos. Conociendo quién es Dios, tenemos que estar preparados. Pero el Señor nos fortalece y nos anima a la dificultad, frente a la dificultad de la vida. Tenemos que entenderlo así y tenemos que aprender a pedirle a Dios ayuda. Vamos a buscar en nuestras Biblias algunos versículos que también nos permitan fortalecernos y animarnos. Ya, vamos a ver en Salmo 107. ¿Ya? Salmo 107, vamos a leer versos 28 y 29. Ya, Salmo 107, para animarnos un poco también y no a caer en la desesperación. Salmo 107, 28 y 29. Dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Qué interesante. Mira cómo muestra ese Dios de la naturaleza teniendo todo el poder frente a la tempestad. Hemos leído acerca de la tempestad en Mateo, acerca de los discípulos que estaban en la tempestad. ¿Quién es el que tiene todo el poder, mi hermano? Para que en ese momento de angustia podamos ser librados de todas las aflicciones. El Señor. El Señor. Frente a toda esta tempestad que nos viene así a todos, el Señor tiene todo el poder para hacer que esta tempestad se ponga en aguas calmadas y que no nos dañe y que no nos afecte. Pero tenemos que entenderlo así. Solo Dios tiene el poder que nos ayudará a tener estabilidad. Y solo el Señor nos va a sacar adelante otra vez. Solamente el Señor. Y esta enfermedad golpeará, pero no nos va a derribar, hermanos. No nos va a derribar. Tenemos que entenderlo así para salir adelante, para que nuestra fe esté fortalecida, para que entendamos quién es Dios. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Tenemos que ver ahora a Dios
en medio de todo este coronavirus. Hermano, ese es el enfoque. Hay que ver a Dios en medio de este coronavirus. Este coronavirus tiene una debilidad, hermano. Tiene una debilidad. ¿Y sabes quién lo va a derrotar? El Señor. Señor es el que da el conocimiento. El Señor es el que da el poder. Todo proviene del Señor. Entonces tenemos que entenderlo así. Dios va a poner un alto a toda esta enfermedad. Va a ser para la gloria y honra su nombre. Vamos a ver otro versículo que nos ayuda en Isaías 41. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías 41? Isaías 41, verso 13. ¿Qué dice? Porque yo soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué interesante, hermano. Así tenemos que enfrentarlo. Los discípulos estaban con Jesús y Jesús le mostraba todo su poder. Y entonces ellos tuvieron temor. Hermano, tenemos ese conocimiento aprendido. Ahora debemos llevarlo a la práctica. Y todo comienza en tu corazón. No dejes que esta enfermedad del coronavirus te enferme desde el corazón. No lo dejes, mi hermano. No lo permitas. Los discípulos dejaron que esta tempestad ingrese a sus vidas y se llenaron de temor. Se llenaron de temor. Se llenaron de temor, hermano. Y eso fue lo que les afectó grandemente. Hermano, ¿para qué es el creyente? ¿Te has preguntado por qué estás en este tiempo como creyente enfrentando a esta enfermedad? ¿Por qué esta enfermedad no vino hace muchos años atrás? No sabemos lo que vendrá más adelante. Tal vez los creyentes más adelante tendrán que enfrentar más pruebas aún. Pero ¿te has preguntado por qué en este tiempo esta enfermedad para tu vida como creyente? ¿Te has preguntado? Es porque es la prueba que tenemos que enfrentar, mi hermano. Es la prueba que tenemos que enfrentar. Nos viene esto para probarnos, para probarnos. No hay otra forma, hermano. No hay otra forma. O estás preparado para la prueba, para vencerla, o tal vez te hundirás en esta tormenta. Vamos a ver otro versículo de la palabra de Dios que nos permite conocer un poco. En Marcos, capítulo 4, otro evento relacionado también a tormentas y tempestades. En Marcos, capítulo 4, mira lo que dice versos del 37 al 40. Mira lo que dice Marcos, en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Entonces dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo, mar, cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Qué interesante, mira lo que dice el Señor. Ahora el mismo Señor Jesús está allí hablándoles en medio de la tempestad. Jesús estaba en la barca y ellos estaban teniendo miedo. Jesús estaba durmiendo, dice, ¿no? ¿Qué significa estas cosas? Tenemos a Jesús en nuestro corazón. Tenemos a Jesús en nuestra vida, en nuestra alma, lo conocemos, pero nos estamos llenando de miedo. Los discípulos en este otro evento de la tempestad tenían a Jesús ahí en la barca y la tempestad lo golpeaba y el mar y todo, pero tenían miedo. Y Jesús otra vez le dice, ¿cómo? ¿No tenéis fe?
¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? Mi hermano, escuchaba en la tele cuando dicen, ¿no? Los periodistas, las personas están entrando en depresión, las personas están entrando en crisis emocionales. ¿Por qué? Porque no salen a la calle, están aislados, ¿no? Hermano, cuida tu vida, cuida tu alma, fortalécete en el Señor, prepárate para enfrentar esta prueba. Esta prueba viene por todos. Lo que prueba es nuestra fe. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Le decía el Señor. ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan? Las dificultades siempre vendrán, no solamente ahora, vendrán más adelante. Esta es una dificultad macro a nivel mundial. Hay dificultades también a nivel personal. Hay dificultades también a nivel de familia, de sociedad. Pero tenemos que entenderlo algo. Dios está probando nuestra fe para ver cuál es nuestra respuesta. Hay promesas de Dios. Agarrarnos de esas promesas de Dios, pero no dejar de ver la prueba. Dios está en medio de esta enfermedad. Dios está allí mostrándose. Tenemos que verle al Señor, no a la enfermedad, centrarnos en el Señor para pasar la prueba. Tenemos que entenderlo para que Dios sea glorificado y honrado. Y cuando Dios vea nuestra fe, la vea fuerte y firme, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros pasemos esta prueba de fe y que nuestra fe sea hallada en alabanza y la gloria de su nombre, porque si no, no tiene sentido. Vamos a ver otro versículo que nos ayude. Primera de Pedro 1:7. Vamos a buscar en nuestras Biblias también, ¿ya? Aprendiendo a buscar un poco la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro 1:7. ¿Listo? ¿Qué dice Primera de Pedro 1:7? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué interesante. Dice que nuestra fe tiene que ser probada, mucho más preciosa que el oro, pero para que sea hallada en alabanza, gloria y honra. Mira qué interesante. Mi hermano, este es nuestro tiempo donde viene la prueba sobre nosotros. Este es nuestro tiempo. Tenemos que demostrar en la práctica, frente a las circunstancias de esta enfermedad, que estamos pasando la prueba ante nuestro Dios. Y que no nos vamos a llenar de miedo, no nos vamos a desesperar, no nos vamos a angustiar. Tenemos que aprender a esperar la salvación de Dios. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Recuerdan? Pedro se hundía. ¿Y qué dijo? Sálvame, Señor, sálvame. Desde ese momento más difícil, ¿por qué? Porque se está hundiendo. Es como si tú te tiras a la piscina sin saber nadar. Tal vez no es todo un mar, pero es una piscina. Si tú te tiras a la piscina y no sabes nadar, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a hundir, como todos. Tenemos que entender lo que significa la prueba. Tenemos que entender lo que Dios está queriendo con nosotros y tenemos que aprender a pedirle ayuda al Señor. Tal vez está pasando momentos difíciles. Tienes que pedirle ayuda al Señor. Tienes que aprender a entender lo que Dios quiere para ti. Tienes que aprender a ir al Señor. El Señor tiene todo el poder para enfrentar a esta enfermedad. El Señor nos va a capacitar con todo lo necesario. Recuerda, aún si te falta la fe, aún si estás debilitado o si estás tú teniendo poca fe, debemos acudir al Señor. Debemos entenderlo así. Solo Dios nos puede ayudar a pasar todo este tiempo difícil. Solo Dios. Hay que confiar en el Señor. Hay que entenderlo desde la perspectiva del Señor. Nuestra vida tiene que aprender a buscar al Señor, a pedirle ayuda al Señor.
¿Cómo nos va a ayudar el Señor? Por medio de su misericordia. Por medio de su misericordia. Recuerda, Pedro se estaba hundiendo y es ahí donde le pide al Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Qué hizo el Señor? Extendió su mano. Mira la respuesta del Señor. Mira la respuesta del Señor. Extendió su mano, lo agarró a Pedro, lo levantó. Dice, al momento extendió la mano y lo sacó de donde se estaba hundiendo. Mi hermano, si tú estás triste, estás debilitado, no te preocupes. Suplícale al Señor. Pídele al Señor. Ruégale al Señor. Él lo va a hacer. Y Él está allí. Vemos solo la enfermedad. Uy, las noticias hablan de la enfermedad un montón. Las noticias no hablan de Dios. ¿O acaso has escuchado algún periodista que habla de Dios? Bueno, nuestro presidente no le he escuchado hablar de Dios tampoco, pero en realidad, ¿Dios está o no está en medio de esa enfermedad? ¿Qué dices? Sí, hay que pedirle ayuda al Señor. Vamos a ver un versículo también que nos permita un poquito entender qué significa pedirle ayuda al Señor. Salmo 109. Salmo 109, vamos a leer el verso 26. Salmo 109, verso 26. Mira lo que dice, ¿no? Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Eso significa pedir ayuda a Dios. Reconocer que Él es nuestro Dios. Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Sálvame conforme a tu misericordia. ¿Ya? No sabemos en realidad todo el alcance de esta enfermedad. No lo sabemos. Recién los estudiosos están conociendo a esta enfermedad. No sabemos cuántas variables puede tener toda esa enfermedad. Pero sí sabemos que Dios nos va a salvar. Nuestra esperanza tiene que estar en nuestro Dios. Por eso dice, Dios mío. Cuando Pedro le dice, Señor, sálvame, era su Señor el que lo podía salvar y el Señor lo salvó. Extendió su mano y lo salvó. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel? ¿Te acuerdas lo que hizo el Señor por el pueblo de Israel? ¿Cómo controló el mar y el agua? Ese mismo poder es el que está a nuestro favor para sacarnos de esta tempestad. Ese mismo poder. No lo olvides, es el poder de Dios, sobrenatural. Es el poder de Dios que nos permite saber que Él nos ayudará en este momento difícil. ¿Acaso el Señor no es el Todopoderoso? ¿Uno de sus nombres no es omnipotente? Sí, ese es el nombre de Dios. Por lo tanto, debemos descansar en Dios. Vamos a ver uno de los salmos, que son los cánticos que hablaban del poder de Dios a favor del pueblo de Israel. Miren, un cántico bonito, una frase nada más en Salmo 66, verso 6. ¿Ya? Miren lo que dice Salmo 66, verso 6. Volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Mira qué interesante. Volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Mi hermano, no te desanimes. No te hundas en las dudas. La duda es una herramienta del enemigo. Ten cuidado. La duda es una herramienta del enemigo que ataca directamente tu fe, tu confianza en el Señor. Por eso el Señor, muy preocupado, le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? El Señor Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Al mar lo puso tranquilito. Al mar lo calmó.
¿Quién es este? Dicen los discípulos, que tiene poder sobre la naturaleza. ¿Acaso Dios no tendrá poder sobre este coronavirus? Dios tiene todo el poder. Queremos animarte, hermano. Queremos animarte. Lo que nosotros estamos viendo es que estamos probados. No perdamos de vista a Dios. Hay que mirar al Señor en medio de esta enfermedad. La fe es mirar a Dios en medio de este coronavirus. Eso es. Y queremos animarnos, hermano. Cuida tu vida. Fortalece tu vida en el Señor. Y verás cómo Él te ayudará a pasar esta prueba. La prueba es real, es práctica ahora. Tenemos que animarnos y en el nombre del Señor Jesús salir adelante. Te animo a que sigas conectado en el Señor y Dios nos ayudará a seguir victoriosos. Vamos ahora. Gracias Dios, gracias Padre por este privilegio, Señor. Gracias Padre porque este es nuestro tiempo en el cual estamos siendo probados. Bendito sea tu nombre. Y esta prueba nos permita que nuestra fe sea hallada en alabanza y en gloria y en honra para tu nombre, Señor. Cuando tú mires nuestra vida, nos mires en una fe fuerte y firme. Y que esta fe nos ayude a tener victoria, Señor. Que nos sostengamos en esa esperanza que viene del cielo, como nuestra ayuda y nuestro socorro, porque tú eres Jehová, Dios poderoso, Jehová de los ejércitos, y tú eres el único que nos puede sacar adelante. Gracias, Padre, gracias, Dios bendito. Te amamos y te adoramos hoy y siempre. A ti se ha dado Dios el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a todos mis hermanos, mis amigos, por este tiempo que nos permiten llegar a sus hogares. Gracias porque también podemos meditar un momento en la palabra de Dios y podemos animarnos. Y gracias porque el Señor siempre nos permite que podamos estar juntos y unidos. Gracias y queremos también mañana seguir continuando con este tiempo de compartir la palabra de Dios y queremos hacerlo por este medio y queremos seguir confiando. Así que Dios le bendiga mucho, nos vemos prontamente y mañana a las 7 de la noche también estamos aquí por medio del internet. Dios le bendiga y nos vemos hasta pronto.